Hace 70 años que estoy acá, llegué de 10 añitos. 10 añitos. Sí, venía con mi padre, mi madre, ellos tuvieron vivíamos en Tenjo, entonces ellos tuvieron un, eh, bueno, nos vinimos para acá pobres, Sí. porque se incendió la casa, pasaron cosas en Tenjo, entonces nos vinimos y aquí llegamos a donde una tía, bueno, ahí pasamos un tiempo. Mi madre nos vestía de ángel cuando niños, De Ángel. de ángel, y nos llevaban en los pasos de los monumentos y todo. Bueno, fuimos una niñez muy linda para mí, que creo que es única porque en realidad, bueno, nos vinimos, llegamos acá, mi padre siguió trabajando, él es agricultor y mi madre era profesora en la escuela. Eh, entonces, pues mi padre no la dejó trabajar más porque cuando estábamos en Tenjo era mucha distancia para ir al colegio, bueno, Sí. o la escuela que era en ese tiempo. Entonces, cuando nos vinimos, seguimos acá. Eh, Mi madre y mi padre duraron 35 años casados. Mi padre falleció hace 44 años y mi madre hace 22 años, 24 años que falleció. Pues yo estudié en Bogotá, estudié secretariado comercial, pues estuve trabajando en una boutique, después me vine y al poco tiempo me casé y hace de casada 34 años, 44 años 44 años de casada. de casada. Pues me divorcié a los 10 años porque en realidad mi vida era muy liberada y no, pues no pude seguir con el matrimonio y él se fue y yo quedé aquí sola y seguí en los eventos cuando ya me casé y luego entonces seguí en Centro Día. Centro. Sí, hace que entré a Centro Día 14 años. Ahí pues para mí los eventos fue lo más lindo. Yo siempre participaba en bailes, poesías, cantar, de todo. Bueno, em, todo fue muy lindo para mí y en la actualidad pues tengo mi casita que esa por ahorro programado en Bancolombia, en Fondo Nacional, saqué ¿Préstamo? un préstamo y se levantó la casa de 2 pisos. Entonces aquí estamos ahora en esta casa. Doña Blanca, ¿cómo era hace 70 años el municipio? ¿Cómo estaban casas? ¿Cómo era el municipio hace 70 años? Porque pues sabemos que el municipio hasta ahora tenemos 26 años como municipio, pero ¿cómo era hace 70 años? En ese tiempo toda la carretera era carretera de herradura. Sí. Aquí cruzaban los negociantes de Tenjo, de Tabio, de Subachoque para llevar su mercado. Ellos lo llevaban en burros, en caballos y prácticamente pues todo era así, digamos en tiempo en 1900, en vida de mis abuelitos, ellos viajaban acá, viajaban a Subachoque, a Faca para llevar el mercado. En el 1960 sí, en 1960 ya pues ya habían carros, habían de todo, ya habían tractores, ya había de todo eso y ya era menos el trabajo para viajar con su mercancía.
¿Y su merced estudió aquí en el colegio? ¿Aquí había escuela? ¿O estudiaba Había, hasta en Bogotá, sí? había escuela, pero yo estudié en Bogotá porque mis padres me consintieron mucho. Sí. ¿Y en qué viajaban de aquí el Rosal De hasta Bogotá, Bogotá? aquí había un servicio de bus a las 8 de la mañana Sí. y a las 4 de la tarde era el regreso. O sea, solo había Entonces, una sola ruta. solo una ruta. Eh, ahí estaban, ahí a los, eran transportes, bueno, Intermunicipales. intermunicipales. Sí. Y pues yo como estudié en Bogotá, entonces vivía donde una tía. Y ella fue como mi segunda mamá porque todo lo tenía con ellos. Y ella pues, yo salía con mis primos a estudiar estudié en el Colegio del Carmen, en el Colegio de Santa Elena, en Bogotá, barrio Ricaurte. Vivía yo en el barrio Ricaurte con mi tía. En esa época había algo de cultura, digamos, grupos de danza o grupos musicales, que en esa época que teníamos de grupos artísticos o solamente se dedicaban a al trabajo. En ese tiempo, en el colegio, yo cantaba, recitaba, en la iglesia cantaba una vez, y mi madre me enseñaba, decía, graciosa Nazarena, flor de las flores, palma gentil de Cádiz, nido de amores, a Cecilia de Mirra, pomo intenso, quieres que te descubra mi amor inmenso, que por tu celebre tu hermosura, tu gracia, ese era para el niño Dios. Sí. Bueno, entonces ella me enseñaba muchas cosas. Ella me enseñó también, ella se sabía el himno nacional todo. Sí. Se sabía el brindis del bohemio. Ella fue poeta, mi madre fue poeta. Y mi padre era agricultor, era lo más lindo, mi matrimonio muy lindo, muy digno. Sí. Y entonces mis padres tuvieron un hogar muy lindo y tuvimos tres hijos, mis dos hermanos y yo. ¿Y ellos, tus hermanos, dónde viven? Mi hermano vive en Fontibón, él se llama Carlos Arturo Duarte Forero. ¿Y tu otro hermano? Y mi otro hermano se llama Constantino Duarte. ¿Y también están? Él está en Bogotá, en el barrio La Soledad vive. Entonces, su merced, la única que está. Yo soy la única que estoy aquí en el Rosal. ¿Y amañada? De maravilla, yo soy feliz acá porque tengo unos profesores excelentes. Yo desde niña recitaba, cantaba, decía poesías. Mi madre me enseñó la poesía de Efraín en la tumba de María. Muy bonita, ¿la puedo decir? Claro. Sí, después de larga y tormentosa ausencia, a estos lugares de mi amor he vuelto, y al buscar tu silueta, oh María, solo amarguras sin cesar encuentro. Soñé en lejanas y extranjeras costas, ven el rosal que marchitó tu aliento, bajo las sombras que ondulosamente tibia tornabas al pasar con tu cabello. Vine a contarte con mis propios labios, tanto que aquí en el corazón yo llevo. Vine a traer para tu sien de arcángel una corona de floridos versos, pero al verte, la adorada Virgen, tan solo me contesta tu recuerdo. Emma, tu hermana y confidente tuya, nada sabe decir a mi tormento. Mi padre y mi madre lloran tanto, sin encontrar a mi dolor consuelo. Las rosas del jardín se han marchitado, y aquí vendré a llorar y con mi llanto haré nacer las flores del recuerdo, que mientras viva yo, dulce María, tendrás en tu sepulcro un jardinero. ¡Oh, qué bonito! ¿Te la enseñó desde muy pequeña? Sí, ¿Y sí. todavía la tienes? Todavía sí. Y también agarré, también
otras a Garrido y el doctor Garrido. Bueno, varias poesías y sí, fui muy, muy feliz en mi niñez porque mi madre era tenía una Pues, virtud muy grande. sí. Ella bordaba, tejía, y yo aprendí a bordar, a tejer en 2 agujas, en crochet, todas esas cositas. Sí. Claro, en esa época nos enseñaban, Sí, bueno, mi madre también me comentaba que sí, les enseñaban a hacer todo ese tipo de manualidades sí, y que hoy en día no se ve, ¿no? no, Ya se ha sí, perdido mucho los jóvenes de enseñarles hasta coser una camiseta o un botón, colocar un botón, no lo saben hacer. todo eso. Aquí vino una niña un día y dijo, ay, yo vengo a que le ponga este botón a la camisa de mi novio. Imagínense. Y le digo, mamita, mire la aguja en negro y la ponga. Ay, yo no puedo. Pues yo le puse el botón y se fue. Doña Ay, Blanca, cuéntame más sobre el municipio, cuántas familias habían aquí en el municipio en esa época. Eh, ¿Qué nos puedes contar más de este bello municipio que pues es el Jardín de la Sabana? aquí, em, cuando fundó Vicenta González, ella fundó el municipio, ella donó lo que es el parque, todo eso, el caserío, todo lo fundó ella, la iglesia, el cementerio, todo ella donó. Sí, Entonces, ella tenía una finca aquí arriba de Cruz Verde. Cruz Verde y ella vivía allá y tenía sus empleados. Ella se levantaba de madrugada cuando la aurora estaba, cuando la aurora, no, la luz del bello cielo Sí. alumbraba, ella ya estaba salía a ordeñar con los empleados, ella era feliz trabajando, tuvo muchos empleados y a ella les daba por su trabajo, les regalaba un pedazo de tierra, un lotecito y tomen y trabajen y aquí está su tierra, trabajen y sigan acá y todos eran muy felices porque ella tenía todo eso. Cuando iba una persona importante de algún pueblo, Sí. llegaba y le decían, señora Vicenta, vienen a visitarla. Entonces ella le decía, pues sí, dígale que me espere un momentico. Y se iba y se arreglaba, se peinaba. Entonces llegaba y ella decía, y entonces como ella aparentaba, digamos, ella se presentaba como cuando llegaban, si ella estaba afuera, decía que ya iba a llamar a Vicenta, a la señora Vicenta, y se Sí. iban. Entonces ella se iba, se arreglaba, salía muy bonita. A la orden que aquí mi empleado me llamó y me dijo que me necesitaban a la orden. Ella les brindaba atenciones, eh, les brindaba una atención, les decía por decir, estaba en una hora de temprano, chocolate, porque ella preparaba todo en el horno, sus galletas, sus panes, todo. Y Lo que es hoy la iglesia de los benedictinos. eh, eso fue, pues digamos que sí, pero en ese tiempo ella era una finca grande. Sí. Entonces en esa finca era, sinceramente, bueno, la finca era muy grande y, y ella era feliz al despertar la mañana oía el canto de las aves, el trinar de las ranas, el trinar de las aves
y el croar de las ranas. Todas esas cosas para Sí. ella era muy feliz. Y en, después fue, cuando fue, después teníamos, era inspectores, era la inspección. Aquí los papeles se llevaban, se hacían, era Subachoque. en Subachoque, y aquí era, nosotros dependíamos de Subachoque, todos los papeles se hacían allá. Aquí era inspección. Sí, era una inspección. Entonces, ya al poco tiempo fue cuando ya aquí el caserío era muy poquito, porque como hasta ahora se empezaba a fundar, y ya como en 1950 había ya casas, más hartas casitas, ya había más, pero no había todas las carreteras destapadas, aún era destapada. Cuando en 1900, la fundación ¿El municipio? del municipio 97. fue en 1997, el 25 de septiembre, fue fundado por Néstor Rico, que era nuestro Primer alcalde. primer alcalde, y fue también él era, él estaba trabajando ya en la gobernación en Bogotá. Hubo varias personas de aquí para la gobernación, a los encuentros encuentros artísticos, tranquilo. y a los encuentros con todo el personal aquí del Rosal, las juntas comunales, íbamos a la gobernación, y luego fue fundado aquí el Rosal por Néstor Rico Rey. Él era Diputado, si no Él era el diputado, sí, sí, que fue fundado por el diputado. Entonces, ahorita ya llevamos 26 años de fundado el municipio del Rosal. 26 años. ¿Cuántos hijos tienes, doña Blanca? Tengo 2 hijos. Nini Joana Mancera, ella estudió. ¿Aquí en el Rosal? Sí, ella estudió en el Rosal y estudió administración de empresas, pero entonces para trabajar, entonces el esposo no la dejó porque ya llegó el niño, entonces no la dejó trabajar, y seguimos con la modistería. Y ella que está ahora con su taller de modistería, que tiene de trajes de danzas, y trabaja en todo eso, de danzas y de disfraces y todo eso. Entonces, y mi hijo es electricista. Trabaja aquí en el Rosal. Sí, él trabaja. Ellos todos estuvieron aquí en el colegio, en la escuela de José María Obando. Ellos sí. Antiguamente nos comentaban que la escuela no era aquí en el centro, al pie del Coliseo, sino que era en el centro. La escuela fue diagonal a la iglesia. Sí. Ahí era la escuela. Había una profesora que se llamaba Dolly. Sí. Bueno, en ese tiempo era ella así como principal, que me acuerde. ¿Solo era una profesora? No, varias. Sí. Sí, eso había primero, segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. Eso todo, habían varios niños, y venían de las veredas y venían de varias partes a estudiar. Esos salones es donde hoy es... Lo que hay una panadería y... Eso, y todo eso civil. era el colegio, sí.
¿Y cómo Y la se... defensa y civil, la esa defensa hora. civil? ¿Y cuántos años duró ahí la escuela para pasarse ya aquí en el centro cuando era la escuela Antonio Nariño? La escuela Antonio Nariño fue como a mediados de... Mis hermanos estudiaron ahí también, Sí, Carlos y Costo. hicieron la Y primaria. ellos sí hicieron la primaria acá. Y mis hijos estudiaron ya en el En el José María Obando. José María Obando. Hasta grado 11 terminaron ahí. Sí, Ya sí, hicieron sus carreras cada uno. sí. Y mi nieta también, ella estudió y salió, ella salió a hacer pasantías. ¿En ese tiempo había muchas floras? ¿O En era ese tiempo era muy poco, era pocas las floras, o sea, en mi niñez, Sí. para conseguir una azucena era difícil. Entonces, para hacer la primera comunión, los niños tenían que llevar una azucena de Quito, su cirio y su librito para hacer la primera comunión. Habían era pandos, que es una flor roja. Sí. Habían otras flores que son azules, esa sí no me acuerdo. Eh, pero así como floras no habían en los jardines, en las casas, pero flora no había eso. Vino a hacer las flores como en el... Su merced conoció las flores. Sí, trabajé en un tiempo en floras, pero pues no sabía cuántas floras teníamos en ese momento en el municipio, entonces no sé si en ese Mm, tiempo había mucho más floras ¿En qué año fue? no sé. Cuando su merced me trabajó. Empecé a trabajar aquí en Flora más o menos fue como en el 2007 cuando salí del colegio. Ah, sí. Entonces, pero ya habían algunas floras. Eso empezaron como en 1978, 1900. Ya estaban Sí, constituidas. empezaron floras. Ya habían varias floras en el 78 ya. Y Sí, siempre en la como, modistería sí seguí trabajando, pero no constante porque ya pues yo, se me olvidó una cosa. Yo nací en 1943 sí, y tengo 80 años. Ahorita que en 1920, 5, no, en 24 24. voy Ah, a sí, cumplir 81. o sea, joven. Gracias. Muy joven, muy joven. Em, pues que hay muchas cosas que contar, pero Tenemos el tiempo que se me hace ya. cuando yo cumplí 15 años, Sí, vivíamos en una finca. Y en esa finca el dueño era Víctor Izquierdo. Entonces llegó y dijo, ay, y él no le decía a mi padre, le decía don Carlos, a mi madre señora Emma, así a Carlos y Costos, y a mí era la señorita Nini. Y me decía, entonces dijo, ¿sabe qué, señora Emma? Le traje un regalo a la señorita Nini. Entonces dijo, dice mi madre, dijo, ¿y qué le trajo? Una perrita. Ay, ay, señor Izquierdo, ¿cómo se le ocurre traer perrita? Entonces dije, ay, señor Izquierdo, yo sí quiero ver la perrita. Y él tenía una fama en Bogotá y traía una camioneta Ford cerrada. Entonces venía en la camioneta, era verde, bonita la camioneta. Y entonces dijo, camine, le muestro la perrita. Y era una ternera, lo más de linda. Me regaló una ternera de 15 años. de 15 años le regaló una ternera. Sí, la ternerita era gris, era, ¿qué? ¿Cómo era? De raza de, bueno, era lo más de linda mi ternera. Y entonces, como vivíamos en la finca de él, entonces el hermano que era el verde izquierdo, dijo, ay, yo no permito que tengan animales
los empleados, no sé qué. Y la vendimos. Pero duró un tiempo en la finca con el ganado de don Víctor y ella alcanzó a dar cría, pero esa ternera no se dejaba coger de ninguno. Ay, La enlazaban y un día arrastró a 3 señores. Ese era, y tenía unos ojos grandes. Era, ay, se me olvida la raza de la ternera. ternera. Y tuvo el hijito, un hijito y el ternero igual a ella, lo más de lindo. Y después nos hizo vender la vaca y el ternero. Entonces ya seguimos ahí por un tiempo y después nos fuimos para otra finca porque mi padre quebró, él sembraba en Tenjo en compañía y eran unos potreros, una estancia de potreros. Él sembraba trigo, cebada, arveja, maíz, papa. La papa la iba a sembrar, pero a raíz de que vinieron de UNE, Sí. de Boyacá, ellos enseñaron a cultivar acá la papa. Ellos trajeron y él siguió, entonces le dijeron, don Carlos, y nosotros teníamos un terreno como de tal vez 8 o 6 fanegas, era pequeño. Sí. Él cultivaba ahí cebolla larga, cebolla cabezona, maíz, arveja, bueno, era una belleza de todo. Y fuera de eso, en compañía. Otra finca que era arriba de Cuatro Esquinas. Ahí vivimos un tiempo y luego nos vinimos para el Rosal y vivimos en la casa que es hoy la Ruta 26. La Ruta 26. Sí, lo de este chino, en el parque, y aquí en el parque. Vivimos en esa casa. Desde el centro. Sí, en el centro. Que es donde tiene el negocio ahorita Pedro, don Pedro y la esposa, los de cacaos. Ah, Ya, sí, ya la que queda sobre toda la avenida principal de la calle frente sí. del parque. Esas también son las primeras Esas casas. casas, es todo ese caserío, Sí. eso lo levantó Vicenta. Ah, ok. Entonces, esas casas son casas, bueno, esas casas ella las levantó. Y la iglesia la levantó, ella dijo, la iglesia la dejó hacia la carretera de Herradura para que cuando los mercaderes pasen se den la bendición. Por eso quedó con la cara hacia allá, Sí. no quedó hacia el parque. Como normalmente son Sí, así en los municipios que uno sí, encuentra, va a mi municipio y sí, encuentra al frente de la iglesia, al parque, ¿no? La de nosotros sí. es totalmente diferente. Diferente porque ella no, ella quería que todos se santiguaran al pasar. Mm. Em, Vicenta fue muy importante, el esposo fue Pablo Pablo, Laverde. Pablo Laverde. Em, Hugo Laverde, él Sí. venía a ser de la familia de ella. Ah. Sí, él era, yo no sé. Nuestro cuarto alcalde que tuvimos aquí en el municipio, ¿no? O estamos No, hablando. Hugo Laverde, Hugo Arevalo, estamos confundiendo. sí, Hugo Laverde era él tenía mucha tierra arriba de aquí, Cruz Verde por allá, Mm. y la derrochó porque como la esposa era la profesora Yolanda, ¿se acuerdan? Sí. Ella era la profesora esposa de él y él era muy necio y todo lo derrochó y no les quedó sino la casa del parque, que es donde está ahorita la hija de Hugo. Em, Hugo la verdad, sí. Sí. Entonces, em, esa casa, dice que no pagan no pagan impuesto Servicios. ni nada.
Porque son patrimonio Es patrimonio del Rosal. Es, claro. Doña Blanca, pues primero que todo pues agradecerle pues por este pequeño espacio, queríamos conocer un poquito más pues de la vida de su merced, una persona que siempre está involucrada en la parte artística del municipio, con maravillosos hijos, porque pues gracias. conocemos aquí a sus hijos, a su merced que siempre nos acompaña en todos los eventos. Y Gracias. entonces, pues gracias por regalarnos un espacio. Queríamos conocer, que tener otro concepto, otras palabras de nuestro municipio, cómo fue fundado. No tenemos una gran historia porque pues somos hasta ahora el 26 años de municipio, Sí, pero ya. también tiempo atrás tenemos historia porque pues éramos un corregimiento de Subachoque. El corregimiento, sí, señor. Entonces, pues chévere Sí, sí. como poder hablar, contar, que nos contaras un poquito más de esa historia de nuestro municipio. Más tenemos aquí por la parte artística. Pues aquí, digamos, fuera, digamos, pues aquí hay varios, pues por mí, yo he participado en poesía, en canto, en baile, en teatro, Sí. eh, y mis profesores han sido excelentes, que el profesor Juan Andrés, que ha sido un excelente profesor, y lo admiro Muchas y lo gracias. felicito por su don y que ha tenido mucho prestigio acá porque en danzas es Muchas un gracias. profesor muy excelente, Muchas gracias, muchas con gracias. Ahí mucho gusto. estamos con todo el servicio. Pues ahorita no tenemos grupo de adulto, pero pues esperamos ya empezar otra vez con grupo adulto mayor Sí, señor. para tener pues, un buen trabajo también, porque hace Sí, falta, señor. ¿no? Sí. Y no, pues doña Blanca, era solamente eso, queríamos solamente que me regalara esa pequeña entrevista. No la quiero molestar más. No, con mucho Muchísimas gusto. gracias.